Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Como siempre agradecemos las facilidades del Canal 9 que nos otorgan para llevar hasta ustedes esta información que se genera a través de este Centro Público de Investigación dedicado, como ustedes saben, a las ciencias sociales y las humanidades. Hoy vamos a platicar con una experta en temas de antropología social. Ella es la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, a quien vamos a saludar esta noche y con quien compartiremos los siguientes 60 minutos. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Lidia. Tiene muchísimos temas muy importantes de relevancia internacional. Ella ha traído aquí al Colegio de San Luis como sede, como protagonista de primera línea, una serie de eventos que tienen que ver con la antropología, particularmente con la antropología de la infancia. Y bueno, lo más cercano, acaba de realizarse hace algunos días un congreso internacional, un coloquio internacional de gitanos entre Europa y las Américas, creatividad e innovación en los procesos de inmersión, dispersión e ilegitimidad de los gitanos. Todo el mundo de algún modo hemos oído de los gitanos, nosotros acá le decimos los húngaros, ¿no? ¿Son este grupo? Sí, así es, se trata de estos húngaros que bajo este término genérico engloba a una gran diversidad de poblaciones y familias que llegaron en diferentes oleadas migratorias a la República Mexicana y al continente americano. ¿Por qué el interés de estudiar a este grupo, particularmente a los gitanos, a los húngaros, desde la antropología? Bueno, hay un hecho muy especial. Esta población en el mundo se encuentra dispersa, como el título del coloquio lo señala, dispersa, que han migrado y que han habitado espacios ocupados por otras poblaciones y que a los ojos de estas poblaciones se consideran ilegítimos, parte del título también del coloquio, y una población que vive procesos de inmersión en los países donde viven, adoptando parte de la cultura de esos países y al mismo tiempo reproduciéndose como gitanos. Bajo este término genérico encontramos también población sinti, caló, ludar, que es la población con la que yo me especializo. Y bueno, lo que me parece muy interesante, relevante, es que es una población que se mueve. Una parte del año, otra parte del año se queda sentada, y entonces estas poblaciones que se mueven provocan cierta desconfianza a las poblaciones sedentarias. Entonces hay una serie de estatus también que se le ha otorgado a esta población, que son básicos para entender a la humanidad. Los estudios que se han hecho en Europa, por ejemplo, han demostrado, marginales de la antropología europea, han demostrado que han aportado muchísimo al conocimiento de la humanidad, al conocimiento de las poblaciones en general y al mismo tiempo a la disciplina antropológica y a las ciencias sociales, ¿no? Porque se trata de poblaciones muy complejas a nivel de parentesco, de las relaciones sociales, de los usos del espacio por la movilidad. Entonces en ellos se concentra una serie de características sumamente ricas para comprender pues a las personas, a los grupos sociales en el mundo. El grupo que tú estudias, ¿cómo se denomina y por qué o qué particularidades tiene en relación al resto de los gitanos? En México encontramos población rom, que hablan el romanés, y que ellos se dedican, por ejemplo, a reparar maquinaria industrial. Antes reparaban los casos de cobre, y tanto ellos como los ludar, que son los que yo trabajo, ellos se denominan como ludariasti, ¿sí? Ellos vienen de los Balcanes a principios del siglo XX y fines del XIX es que llegaron acá.
Y entonces ellos se dedicaban a ser cinematografistas. El proyecto que nos financia Ciencia Básica CONACYT para desarrollarlo en esta población, encontramos en los archivos de migración de la GN y de Relaciones Exteriores, pues documentos de estas familias que entraron, los Kostich, los Jovanovic, que entraron como cirqueros, como cinematografistas, que vienen de Banja Luka, un Banja Luka en Austria, un Banja Luka en Rumanía. Entonces estamos indagando todo esto, pero llegan con el arte, digamos, del cine. Hacen bailar osos y changos, y entonces ellos continúan con el espectáculo en el país. Ahora las familias con las que yo trabajo están en el norte del país, pero ahora tienen un espectáculo de hipnosis colectiva donde la población de la misma colonia de la ciudad o del pueblo donde están asentados son los que participan como actores y como espectadores al mismo tiempo. Se da una transformación, los convierten en artistas porque cantan pues la música, las canciones de los artistas que desean o que les gusta y que aprenden de los rincones, de los lugares de circulación en donde andan, ¿no? Entonces, ¿por qué esta población? Porque es la población con la que yo tuve una cercanía desde hace 20 años y que a lo largo de este tiempo se han fortalecido las relaciones. No es fácil hacer investigación con esta población por los estigmas que hay, justamente la reacción que ellos tienen es en ese sentido. Pero las relaciones se han fortalecido a través de compadrazgos en ambos sentidos. Y entonces, bueno, lo que a mí me interesa es cómo se relacionan ellos como personas en este mundo tan dinámico, tan cambiante, tan innovador que hacen de este México que conocemos parcialmente, ¿no? Con ellos conocemos, o sea, yo he podido conocer las colonias de Mazatlán, Sinaloa, por ejemplo, perdidas, donde la drogadicción está a la orden del día, la violencia, o ahora en Tijuana, ¿no? Que emigraron y que hay muchos campamentos en estas colonias nuevas, donde no hay servicio, o sea, puedo conocer este México también a través de ellos, donde es población que tiene una gran dignidad, ¿sí? Una gran cohesión, ¿no? Incluso. Cohesión, que es lo que les permite también sobrevivir en estos ambientes tan hostiles, adversos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se van? ¿A dónde se van? ¿Por qué andan precisamente claro, en esa vida tan nómada? Estas familias con las que trabajo anteriormente estuvieron en la presa Malpaso, dando cine. Incluso los ingenieros les pidieron que hicieran un cine para los ingenieros y un cine para los trabajadores. Ahí estuvieron varios años, los hijos se escolarizaron por lo mismo, pero al momento de que ya era la hora de casarse a los más jóvenes, emigraron al otro extremo del país, se fueron al norte, a Tijuana, porque no querían que los hijos se casaran en Chiapas. Entonces tienen reglas de matrimonio, los hombres no se casan con mujeres que no sean de la misma familia, porque lo que se transmite a los niños es muy importante y es cómo se hace gitano, cómo se hace ludar. Entonces esta transformación es la que se aprende desde niño y es lo que permite reproducirse como ludar, ¿no? Entonces se fueron al norte del país y hicieron varios circuitos de zonas agrícolas donde daban cine a los jornaleros agrícolas. También practican la compraventa de mercancías, fruta, en Chiapas era el petróleo. Ahora, por ejemplo, pueden hacer tamales, los venden, o autos, que compran y venden autos, ¿no? Se mueven siguiendo estas rutas económicas, ya sea agrícolas, ¿sí? O de construcciones importantes como la presa, ¿no? Estuvieron un tiempo también en la frontera, en Ciudad Juárez, justamente en un momento en donde las posibilidades de legalizar vehículos era importante y ellos podían hacer estas transacciones de compraventa de autos, ¿no? Entonces es gente muy versátil que transforma todo con su acción, transforma los espacios que para nosotros son espacios peligrosos porque son terrenos baldíos donde se pueden refugiar los drogadictos, etcétera. Entonces con el hecho de que ellos instalen ahí su campamento,
se transforma este espacio y con el espectáculo pues ya es visitable, utilizable. O sea, como esta simple escena de magia pareciera ser, así actúan en todas las relaciones sociales con el mexicano y entre ellos. Vamos a conocer más acerca de la doctora Neira Alvarado. Ella es antropóloga aquí en el Colegio de San Luis y vamos a conocer en esta breve semblanza un poco más de su trayectoria. ¿De quién hablaremos hoy? Neira Patricia Alvarado es doctora en etnología por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación que trabaja son sistemas rituales, míticos y estéticos. Es responsable del proyecto Procesos de Inmersión, Transformación y Dispersión e Infancia y Religión Ludar, gitanos que circulan en el norte de México. También es responsable del proyecto Child Heritage y responsable del diagnóstico de escuelas indígenas de San Luis Potosí, un proyecto de UNESCO México. Entre sus publicaciones destacan Entre peregrinos, imágenes milagrosas y santuarios en el norte de México, y El laberinto de la fe, peregrinaciones del desierto mexicano. El Colegio de San Luis, CONACYT. Vamos a ir a una pausa, seguiremos platicando con nuestra invitada de hoy, la doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Ella es investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Volvemos. Continuamos en esta charla con la doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Como ya escuchábamos en la semblanza antes de ir a corte, tiene estudios en Francia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y bueno, su experiencia es amplia sobre los temas que ella trabaja, gitanos, por ejemplo, como lo mencionábamos en el bloque anterior, y precisamente siguiendo con este tema, tuvimos recientemente este coloquio internacional de gitanos y platícanos un poco quiénes estuvieron aquí. Sabemos que tuviste invitados de talla internacional. Claro, sí, muy importante la apertura de este evento fue la participación del doctor Leonardo Piacere de la Universidad de Verona en Italia, especialista de la población gitana en Italia y bueno, sus contribuciones a la disciplina antropológica y a las ciencias sociales han sido muy, muy importantes. David Lagunas en España de la Universidad de Sevilla también. Él tiene varias publicaciones de los gitanos en España, pero también en México actualmente trabaja con población caló, que se dedica al comercio en la Ciudad de México. Entonces es otra personalidad, digamos, que participó. Nathalie Manrique, ella es francesa, está afiliada al Colegio de Francia y ella también tiene estudios y publicaciones muy importantes sobre la población gitana en España. Ella también participó. Está Jorge Nedich, él es un investigador de la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, y también participó, él es literato, entonces su participación tuvo una segunda visión en el sentido de que él es ludar, pero al mismo tiempo es investigador, ¿no? Participó de México Fernanda Baroco, que hizo una tesis de maestría sobre los gitanos, también Mariana Sabino, que nos expuso pues un trabajo que desarrolló sobre la acusación de brujería de una gitana en la Nueva España, y también la participación de Mario Inés Torres, gitano, doctor en osteopatía, especialista en el cante gitano. Entonces él también hizo una participación muy importante sobre este género musical en la vida, ¿no?, de los calé.
Y bueno, hay muchas otras personalidades también que participaron en el ámbito de la realización del documental, por ejemplo, que se llama México lo conocemos mejor que el mapa, porque recorriendo pueblos y ciudades, el documental muestra a lo largo de 20 años en diferentes formatos, se presenta la vida de estas poblaciones dando cine, y después cómo pasan a la hipnosis colectiva y al teatro, donde participan en este espectáculo niños, toda la familia, adolescentes y adultos, y es una sociedad que a través de este documental podemos ver cómo no se divide a la población, o sea, niños y adultos viven los mismos espacios, no es como en nuestras sociedades que las instituciones dividen a las familias, ¿no? La escuela, el trabajo, etcétera, ellos viven constantemente. Pueden ser escolarizados temporalmente, ¿sí?, pero no necesariamente, a veces pagan maestros, etcétera. Entonces, en este documental podemos ver cómo se apropian de la fiesta de la Virgen de Guadalupe y cómo a partir de esta fecha se abre un ciclo de fiestas colectivas, son ciudades campamentos, ¿sí?, que se instalan para hacer bautizos, bodas, 15 años, y se cierra estas fiestas con el 6 de enero, que es el Día de Muertos para ellos, el Crechún, y entonces inician otra vez otro ciclo de circulación, ¿no? Entonces, ¿son católicos? Son católicos, los Ludar son católicos, entre los Rom podemos encontrar protestantes, pentecostales también, pero esta población sí sé que son católicos. Los Ludar, por ejemplo, ellos dicen, yo no concibo un gitano que no coma tortilla, si no come tortilla no es gitano, ¿no? O sea, para ver hasta qué punto han adoptado pues también la comida mexicana, pero traen con ellos comida de los lugares por donde circularon, ¿no? En México, ¿en qué lugares hay población Ludar todavía y, bueno, que estén migrando a lo mejor de manera constante? ¿En San Luis todavía hay? En San Luis, sobre todo, hay campamentos Rom, ¿sí? Los Ludar son los que se mueven todavía, los Rom son los que permanecen más sedentarios, más tiempo, pero se siguen moviendo, ¿no? En Guadalajara hay asentamientos importantes de población Rom y Ludar también, Monterrey, en León, Tijuana ahora de un tiempo para acá, otra vez es una época donde las caravanas se asientan en colonias para comprar y vender vehículos, ¿no? Ahorita digamos que es el fuerte porque también la violencia del país les ha azotado. A mí me tocó que en una colonia de Mazatlán, estando en el campamento, porque yo vivo con ellos, mi hijo vive con ellos, entonces le robaron maquinaria y la bicicleta de mi hijo, ¿no? Entonces uno sufre también el impacto de vivir en estas colonias y cómo se da la convivencia también entre ellos, ¿no? Se padece la violencia, en el espectáculo también puede uno sufrir agresiones por ser mujer, etcétera, porque entran espectadores borrachos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba pequeña que había en lo que hoy es, bueno, ya era entonces, la Vía Naya o Jardines de Oriente, ahí se instalaban por temporadas o llegaban como el verano porque por allá vivían unos familiares y de repente en verano por ahí no los encontrábamos y daban funciones de cine, entonces pues los niños decíamos, ay, vamos a ir al cinito de los húngaros. Se vestían de una manera pues particular, unas faldas largas, las señoras, el pelo trenzado también muy largo. ¿Sufren discriminación? Sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros en México los conocemos como los robachicos, ¿no? Yo de niña nos decían, cuando llegaban los húngaros a Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde yo crecí, cuídense de los húngaros. Veíamos a lo largo ondear las faldas de las húngaras y córrele, todos los niños nos metíamos a nuestras casas y por las rendijas las veíamos pasar como si nada, ¿no? Entonces, hay estereotipos, se les acusa también de robar, les acabo de comentar un robo que sufrimos en el campamento, por ejemplo, se les acusa de robar niños, pero es un estigma que tienen ambas sociedades. Entre los mexicanos, como nos decían, cuídense de los húngaros porque se roban a los niños, ¿no? Pero entre los campamentos las mujeres también les dicen a sus hijos, si no me haces caso te va a robar un ñans, como le dicen un hombre mexicano, ¿no? Entonces existe en ambas sociedades, ¿no? Eso es como
la protección también que se le da a los niños y la desconfianza que se le da del otro, ¿no? Entonces, estos estereotipos, si uno no los conoce, los continúa reproduciendo, pero cuando te das cuenta efectivamente que es una forma pues de protección, una barrera, y que es generada por un estereotipo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las principales formas sociales que hemos aprendido de los gitanos, si es que ya las han a lo mejor clasificado más allá de estos estereotipos? Bueno, yo creo que es una población muy versátil que innova constantemente, conoce perfectamente la vida de los mexicanos, las formas de vivir de los mexicanos, tal es el caso que su espectáculo es eficaz. Así estén en Sinaloa, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en cualquier lugar donde estén, su espectáculo es eficaz y dicen, si hay 2 circos, por ejemplo, vamos al de los húngaros porque es mejor. Entonces, ¿qué es lo que podríamos resaltar, digamos, de sus formas sociales de convivencia? Pues es que la familia es muy importante, es considerada como una cadena que no debe romperse. Y esta cadena la vamos a encontrar a lo largo de otros hechos de la vida social. Y no es que no se rompa, o sea, puede haber matrimonios de hombres con mujeres mexicanas, pero de mujeres con hombres mexicanos no, porque entonces las mujeres se tendrían que ir a vivir a la vida de los mexicanos, ¿no? Entonces, si interesa reproducir la vida de los Ludar, entonces enfatizan mucho esto, ¿no? Y es muy importante, yo decía, los niños son muy importantes, el hecho de que no haya una división. Y justamente el hecho de que los niños sean tan importantes porque digamos que es el patrimonio y es la transmisión de una forma de vida, pero al mismo tiempo yo quisiera resaltar que esta forma de vida constituye una manera de protesta, de resistencia frente a los estados nacionales en los que habitan los gitanos. De hecho, no hablamos mucho de eso, ¿no? Pero me parece que el caso de los gitanos en el mundo son casos de resistencia a estas formas de vida de una economía globalizada, donde pareciera que se diluye las relaciones sociales, la identidad, y no es así, al contrario. Y lo vemos no solo entre los gitanos, en otras poblaciones, donde los procesos identitarios son muy importantes y con ellos se cristalizan estas formas de resistencia, o sea, conocen la sociedad donde están inmersos, pero al mismo tiempo se reproducen como ellos mismos. Son capaces de seguir como en esta dualidad, ¿no? Coexistir con los mexicanos en este caso, claro, sin romper y sin perder su identidad como gitanos. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes vamos a conocer la agenda de actividades que tendrá el Colegio de San Luis en los próximos días. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, en el marco del 21 aniversario de la fundación de El Colegio de San Luis. Primer coloquio de estudiantes de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, 30 y 31 de enero en las instalaciones de El Colegio. Conferencia magistral Territorios Bioculturales Indígenas, su configuración y metodologías para su delimitación. Martes 30 de enero, 9:30 de la mañana, Aula Magna Colsan. Presentación editorial, La tierra no se vende, las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México. Martes 30 de enero, 5 de la tarde, Aula Magna Colsan. Cineclub Colsan presenta La dictadura perfecta. Miércoles 31 de enero, Auditorio Colsan, 4 de la tarde, entrada libre. Para más información, visite nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, vamos a continuar. Esta noche hemos estado platicando con la doctora Neira Alvarado. Ella trabaja en el programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Neira, platícanos
Todos estos años que llevas en el Colegio de San Luis has desarrollado diversos proyectos, pero sin duda uno de los más importantes es este estudio sobre gitanos. ¿Qué tenemos, digamos, ya de manera tangible, Sí. conclusiones, proyectos? ¿Qué resultados, digamos, hay sobre eso aquí en el Colegio de San Luis? Sí, bueno, yo podría decir que esencialmente el Colegio de San Luis se ha situado como un centro de investigación a nivel internacional, en el continente americano sobre todo, en la punta, digamos, de la difusión, la divulgación y la promoción de las investigaciones sobre esta población tan diversa. Uno de ellos es la edición del libro de Patrick Williams, De eso no hablamos, los vivos y los muertos entre los Manouche. Los Manouche es una población que se mueve en Francia todavía y que circula. Es un libro muy importante que ha ganado muchos premios y que también ha sido editado en más de 5 lenguas. Entonces es una pequeña obra que rinde un homenaje realmente a la disciplina, a cómo hacer una antropología del silencio y de una población tan compleja que vive inmersa en la sociedad francesa. Otro de los resultados pues es el documental, México lo conocemos mejor que el mapa, y varios artículos publicados en Francia, en Inglaterra, en revistas de circulación internacional y también en México. Próximamente es justamente la edición del libro, resultado del coloquio entre Europa y las Américas, que se desarrolló aquí en el Colegio de San Luis. Decías ahorita que mencionabas del libro de eso no hablamos, los vivos y los muertos entre los Manouche, la antropología del silencio. ¿Qué es la antropología del silencio? Bueno, aquí es importante resaltar que esta investigación, Patrick Williams se casó con una mujer rom, pero desde niño creció entre los Manouche en Francia. Entonces es un investigador que conoce muy bien a ambas poblaciones y los Manouche justamente, ¿cómo nos habla él de la identidad Manouche en una población inmersa en la sociedad francesa? Él nos dice, los franceses ni siquiera se dan cuenta de que los gestos de los Manouche, gestos en homenaje a sus muertos, es lo que los define como Manouche. Y los franceses ni siquiera pueden identificar que esos gestos tienen que ver con la identidad Manouche, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento hacen gestos que se vierten al suelo, bebidas, evitan pronunciar el nombre de un difunto, los objetos del difunto se queman, o sea, no hay huella, ¿no?, de esos objetos. Entonces, las formas de relacionarse y todos estos gestos en homenaje a sus muertos, nos dice, son imperceptibles si tú no vives con ellos, si tú no sabes quiénes son ellos, ¿no? Entonces, es esta antropología del silencio a través de los gestos que nos dice que los rituales son muy importantes, pero los rituales están resguardados por la vida cotidiana, no por los grandes eventos que siempre documentamos, ¿no? Vamos a pasar a otro tema. En mayo pasado, en mayo de 2017, fue también el Colegio de San Luis sede de un evento académico sumamente importante. Se llevó a cabo el seminario de metodología, los aportes de la antropología de la infancia, la restitución etnográfica y los niños. Platícanos un poco de este evento. Sí. Y qué significa todo este nombre, porque bueno, el nombre es más largo. Dispositivos y posturas. Procesos y posturas, en el que participaron académicos de Europa, África y América Latina, que también fue un evento de talla internacional. Platícanos un poco sobre este evento. Sí, la restitución. ¿Qué es la restitución en antropología? Generalmente hablamos de qué regresamos, o los investigadores qué otorgamos, qué regresamos a las poblaciones con las que investigamos. La restitución es mucho más amplia. No hablamos en este coloquio solamente de los resultados de investigación. Hablamos de todo el proceso, desde el trabajo de campo, cuando estamos con estas poblaciones, cómo se da la restitución en la relación entre el investigador y los miembros de las poblaciones con las que trabajamos, desde los favores, desde las cartas que estás escribiendo, desde las confidencias que te hacen y que no evidencias tampoco. Entonces, la restitución tiene, digamos, un abanico mucho más amplio y que tiene que ver con la forma en cómo se trabaja también. Es decir,
los datos que se generan o el conocimiento que se genera de estas poblaciones es un conocimiento que se construye entre ambas partes, entre el investigador y la población. Con los niños, ¿cómo se da la restitución? Un ejemplo, estando yo entre las comunidades gitanas, me piden que lleve a los niños al circo cercano en el vehículo del Colsan, porque es un vehículo grande, y no cabían en el único vehículo disponible en ese momento. Estaba sumamente agotada porque había sido un cambio de campamento, de lugar, y pues yo participo en la vida como toda la gente, cargando, lavando, limpiando, etcétera, ¿no? Y les dije, bueno, sí, está bien. Entonces, una niña muy reacia con todo mundo, crítica de la población, de todas las personas, de las acciones, me abraza al momento que dije sí, me dice tía, o sea, ese simple gesto provocó romper el hielo con ella, ¿no? Pues una niña dura, cuestiona, ¿por qué te vienes a bañar a mi baño? ¿Que tú no puedes comprarte una traila a las personas que visitan el campamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es una niña de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo de restitución que pareciera que no está, pero que posibilita otras vías de comunicación también, ¿no? Y de integración, porque pareciera que con el hecho de que los adultos nos digan sí, eres bienvenida, puedes hacer investigación, no consideramos a los niños, y los niños son muy importantes, ¿no? Porque ellos transforman la vida de los adultos también, ¿no? Y es que pareciera que en tanto antropólogos, científicos sociales, pudiera parecer una posición bastante cómoda o normalizada llegar a una localidad y desde lejos, desde tu posición de científico social, asumir a lo mejor que te tienen que dar información, que te tienen que ofrecer lo que tú estás investigando, y no es tan fácil o no es tan profesional o tan ético el asumir una posición de poder a lo mejor de ese tipo, y lo de la restitución tiene mucho que ver con esto, ¿no? Claro, definitivamente, la restitución forma parte de una serie de dispositivos que se generan en el trabajo de campo, como la ética, lo acabas de mencionar, y más trabajando con niños. Y no hablo de la ética como se concibe en Estados Unidos, ¿no? Que hay que formalizar protocolos éticos para poder hacer experimentos, no. Yo creo que tiene que ver más bien con las relaciones interpersonales que se establecen con los miembros, y que uno sepa cuáles son las reglas sociales que rigen y que uno las pueda respetar, y que poco a poco uno pueda descubrir cuál es el rol que tiene como investigador en esa población, porque como te pueden aceptar, te pueden rechazar también, ¿no? Y a través de muchos eventos. Entonces, documentar todo esto y reflexionarlo es vital para la metodología antropológica, para poder mostrar los resultados, y sobre todo en el hecho que nos interesa a nosotros decir que los niños son un sector muy importante de las poblaciones, que nos indican también cómo transforman su propia sociedad, cómo reproducen los conocimientos transmitidos por los adultos, pero también ellos cómo transmiten conocimiento a los adultos, que hacen que se transformen las cosas, ¿no? Los rituales, las relaciones sociales, la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Todo eso me parece muy importante y forma parte de este proyecto de antropología de la infancia. ¿Tuvieron algunas conclusiones, algún documento que vaya a derivar en alguna publicación? Sí, estamos justamente trabajando en la edición de un libro como resultado de este seminario. Un libro pues que me parece muy importante a todos los niveles, en la disciplina, en las ciencias sociales y con la infancia en específico, ¿no? Porque se abordaron muchos temas como la escuela, la restitución en la escuela, en los recreos, la restitución también en las casas cuna, que hay una investigadora que está trabajando en las casas cuna en la Ciudad de México, aquí en San Luis Potosí, o con la población, los niños gitanos, los ludar, que son con los que trabajo, los indígenas Pame, los niños que trabajan en las familias que producen fuegos pirotécnicos, los castillos, ¿no? Que conocemos de las fiestas patronales, o los niños jornaleros migrantes también, ¿no?
Entonces, es un abanico muy amplio, tanto en África, también niños que con los adultos, su relación se da a través de las bromas, del humor, que hace que los niños vayan cambiando su estatus y su comportamiento social, ¿no? En África, por ejemplo. Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ver esta siguiente cápsula que tiene que ver con parte de las actividades que se desarrollan en el Colegio de San Luis. Gracias al esfuerzo del personal que trabaja día a día, el compromiso de estudiantes, egresados y las aportaciones de los investigadores, el Colegio de San Luis celebra 21 años de vida, y así lo reconoció el presidente del colegio, David Vázquez Alguero, durante la ceremonia conmemorativa de aniversario. El doctor Sergio Hernández Vázquez, director adjunto de Centros de Investigación CONACYT, durante la ceremonia resaltó la importancia de estos 21 años y el compromiso de CONACYT con el colegio. Durante estos festejos, se reconoció a todos aquellos que estuvieron en la fundación del colegio, así como a quienes tienen una trayectoria de 10 y 20 años de servicio. En el marco de estos 21 años, el Colegio de San Luis presentó un programa de actividades en el que se incluyeron conferencias magistrales, presentaciones editoriales, talleres y seminarios, entre otros. El Colegio de San Luis, CONACYT. Estamos de regreso, hemos platicado esta noche con la doctora Neira Alvarado, ella es antropóloga. Precisamente hace algunas semanas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentó uno de sus textos, Entre Peregrinos. Vamos a conocer un poco más sobre esta publicación en esta cápsula. La peregrinación es un viaje hacia el encuentro de la identidad y de la reafirmación propia. Es una de las prácticas más intensas e importantes en la cultura de los pueblos de México. En todas las peregrinaciones, en la vida del peregrino, la presencia de la enfermedad y la muerte son una constante. Son el motor de la peregrinación en las mandas que cumplen los peregrinos en lugar de sus familiares difuntos, enfermos o ausentes por la imposibilidad de regresar a México. O simplemente es el pago de un favor recibido que motiva la peregrinación provocando el gozo de estar frente a la imagen santa. El laberinto de la fe es un texto escrito por Neira Patricia Alvarado que demuestra lo anterior y lo hace a través de páginas escritas al ritmo de las peregrinaciones en el desierto de México. A través de este libro viajarás profundizando en la experiencia de caminar para el ámbito cultural. Te enseñará que caminando se hace el mundo. Y lo puedes encontrar en nuestro fondo editorial. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra charla y antes de ir al corte platicábamos sobre este evento que tuviste de la infancia y hay el proyecto propiamente se llama Child Herit, ¿está bien? Y lo impulsan, además del Colegio de San Luis, instituciones de talla internacional. ¿Nos puedes platicar un poco más y por qué se interesaron? Sí, claro que sí. Mira, hay un equipo que formamos parte, varios investigadores ahora ya en México, en Bélgica, en Francia, que de largo aliento han trabajado sobre la infancia. Al momento en que volvimos a coincidir es cuando nos dimos pues a la tarea de plantear un proyecto de antropología de la infancia en México. Y este proyecto se llama Infancia y Patrimonio, Transmisión y Desarrollo, Niños, Transmisión y Desarrollo. Es decir, ¿cómo pensamos a los niños en estos proyectos de desarrollo también, ¿no? Que exige entonces una visión transversal de la investigación. Pero al mismo tiempo el patrimonio, hablamos tanto del patrimonio, pero ¿qué es el patrimonio? Y nos interesa situarlo, ubicarlo socialmente.
para qué sociedades, qué patrimonio. Sí, lo que nos dice UNESCO, por ejemplo, lo podemos aplicar así genéricamente, o más bien decir no, o sea, en esta sociedad, en este contexto, es esto, ¿no? Y entonces, bueno, participan miembros en este equipo, en este proyecto que ha sido financiado por el IRD por 3 años, es el Instituto para las Investigaciones del Desarrollo. Sí, es un centro de investigación francés y bueno, en 2017 iniciamos con este financiamiento, pero ya de antes teníamos eventos y actividades que habíamos desarrollado. Hay doctorantes del Colegio de San Luis, investigadores del Colegio de San Luis, hay investigadores de la Universidad de Lieja en Bélgica, del IRD, y también estudiantes de la Universidad de Lieja que están haciendo, que ya son doctorantes, que son de África y de Bélgica y que trabajan en Inglaterra, en África, en Bélgica y en América Latina. Aquí en México todos estudiantes e investigadores trabajan en el contexto nacional o trabajamos en el contexto nacional. Pero este proyecto nace justamente como una necesidad de poder decir que los niños son importantes en las investigaciones antropológicas, en las ciencias sociales y bueno, nada menos todos los fenómenos actuales que tenemos sobre la migración infantil, ¿no? Es un ejemplo, la salud, la cultura, el patrimonio en sí, ¿qué tenemos que decir, ¿no?, de esta población? Curiosamente, es justo con el proyecto de Gitanos que arranco yo esta otra vertiente de antropología de la infancia, al darme cuenta que los niños entre la población Ludar forman parte de un todo, no hay división. Entonces ahí es donde me doy cuenta que participan en el espectáculo y es como convergemos, ¿no?, todos los intereses de la antropología de la infancia. Finalmente, fuiste en 2015 responsable del diagnóstico de escuelas indígenas en San Luis Potosí, que fue precisamente un proyecto de manera conjunta con la UNESCO. ¿Dónde desarrollaste esta investigación? ¿En qué parte de San Luis? ¿Y cuáles son algunas de las conclusiones finales? Sí, este diagnóstico fue solicitado por el CENTE, el sindicato a nivel nacional, a UNESCO. UNESCO se dio a la tarea de contactar y convocar a una gran cantidad de investigadores a nivel nacional para poder discutir sobre esta propuesta. Un diagnóstico que pudiera dar cuenta de cuáles son los problemas que enfrentan en el aprendizaje los niños de primer año y tercer año de educación primaria en zonas indígenas. Entonces, bueno, yo elaboré una metodología que fue aplicada a nivel nacional en 3 equipos de investigación, Baja California, Chiapas y San Luis Potosí. Aquí trabajamos en las escuelas que nos sugirieron para poder hacer este diagnóstico. Los resultados pues fueron realmente importantes porque se detonaron y se identificaron claves que tienen que ver con la infraestructura, claves que tienen que ver con la enseñanza, claves que tienen que ver con las formas de relaciones en cada una de las zonas indígenas, Pame, Tenec, Nahua, en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Y cuestiones institucionales también, hay que decirlo. Entonces, los resultados de este diagnóstico generaron un manual para docentes que ya está en línea y nuestro interés es poder publicar un libro como resultado de este diagnóstico, ¿no? ¿Este manual se acerca a los maestros que están en estas zonas? Sí, está dirigido a los docentes de las zonas indígenas. Incluso el CENTE fue a presentarlo a París el año pasado, ¿no? Entonces, sí ha tenido mucho eco, pero a nosotros lo que nos interesa es poder tener como resultado un libro, porque me parece que hay aspectos muy importantes que arrojó la etnografía en este diagnóstico y la reflexión que tienen que ser considerados, ¿no? Es un problema complejo. ¿Qué es la etnografía? Para quienes nos están viendo y que de manera a lo mejor no tan cotidiana escuchan estos términos. La etnografía es, digamos, el documento que se genera de los datos que son producidos entre el investigador y la población en el trabajo de campo. De un antropólogo. De un antropólogo, sí. Es específicamente la forma en que el antropólogo trabaja, con su metodología. Porque etnografía ya la escuchamos que la hacen muchas disciplinas, ¿no? Pero la forma de hacer es muy diferente y eso sí es importante distinguirlo.
particularmente, ¿qué dirías de la antropología como una ciencia social? ¿Qué le aporta a la ciudadanía en general? Bueno, nada menos el ejemplo último del diagnóstico. La responsable de UNESCO México apuesta a que la antropología, a través de la etnografía, puede aportar conocimiento para transformar la realidad social, política, económica de este país y de cualquier otro país. Porque es por la forma de trabajar, es decir, nosotros trabajamos en contextos micro, que podemos entender las acciones, las formas de pensamiento también, las formas de transmisión y de reproducción de conocimientos, de transformación, de innovación en los diferentes sectores de una población. Entonces, no solo manejando estadísticas podemos conocer universos, sino cómo a nivel micro puedes aportar el nivel macro. En este proyecto particularmente del diagnóstico en escuelas indígenas, ¿estuviste con tu equipo de trabajo en las escuelas indígenas, en las zonas de población indígena? ¿Viviste? ¿Qué detectaste, por ejemplo, en esto que mencionabas de infraestructura, de enseñanza? ¿Algún ejemplo muy práctico? Sí, la etnografía y el trabajo de campo es eso, irse a vivir, sumergirse, vivir este proceso de inmersión en la población con la que uno trabaja. Efectivamente, solamente viviendo ahí, hablando con la gente, identificando las reglas, es como puedes saber qué problemas encontramos. De infraestructura, el agua. Es un problema fundamental. No hay agua en las escuelas, se padece, ¿no?, de la ausencia del agua. ¿Qué podemos encontrar? Que, por ejemplo, eso es a nivel nacional. En Francia incluso eso sucede, que los programas están enfocados al aprendizaje del español y de las matemáticas. En Bélgica me dijeron, pero esto sucede igual aquí, es el francés y las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo aportar ese plus del conocimiento que hay sobre la naturaleza, sobre el arte, sobre la estética, que va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas que encontramos. Hay docentes que están muy interesados con escasos recursos en enseñar y hay docentes que están interesados solamente en cobrar su quincena, ¿no? Entonces, por eso digo, el panorama es muy complejo porque a nivel institucional de la SEP también, pues hay una serie de trabas como estos programas, pero hay maestros que hacen magia, ¿no? Entonces, digo, es muy, no podemos generalizar el universo. Entonces, a través de la etnografía, ¿sí?, del trabajo de campo, es como puedes conocer estas diferentes realidades. Y entonces, ¿cómo poder pensar en programas educativos que consideren los contextos, ¿no? Claro. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que este es un vivo ejemplo de la importancia de las ciencias sociales, particularmente en este caso de la antropología, cómo puede derivar toda esta investigación de ese proyecto en las escuelas indígenas en un manual, en una cosa muy práctica, en un ABC que les va a ser útil a los maestros y que se va a reflejar en el trabajo diario con los niños. ¿Algo más que gustes agregar? No, pues nada más mencionabas tú el libro de Entre Peregrinos que se presentó en la FIL recientemente. Pareciera ser que son muchos temas y que no hay conexión entre todo lo que hago. Y definitivamente no es así. Cada uno de los temas, población indígena, infancia, gitanos, tiene que ver con un interés especial que atraviesa todo lo que yo he hecho, que tiene que ver con la movilidad, gitanos, peregrinaciones, que tienen que ver con los rituales, ¿sí? Y bueno, con todos los temas que tiene que ver la disciplina antropológica, pero que atraviesa rituales y movilidad. Vamos a despedirnos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, hasta la próxima. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.